Bendiciones con todos. Tema 143 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en el libro de Génesis. Nos estamos enfocando ahora más en José. También en los otros hermanos, pero más en José. Así que suscríbase a este canal, que aquí le estamos trayendo las verdades de la palabra de Dios, las historias del libro de Génesis, del pueblo de Israel. Hoy vamos a hablar que José es vendido como esclavo por sus hermanos. Mire lo que está pasando. La envidia, ¿dónde los está llevando? Planean primero matar a su hermano y después se arrepienten y mejor lo venden e engañan a su padre. Pero para entender mejor esta historia, leamos Génesis capítulo 37, versículo del 12 al 36. Póngale asunto a esta lectura de gran enseñanza para nuestras vidas. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el camino, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus hermanos. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre echando en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron. He aquí una compañía de ismaelitas que venían a Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y la degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y las trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado,
reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial, capitán de la guardia de Faraón. Mire, ¿qué les parece? ¿A dónde les llevó la envidia a estos hermanos? ¿Sí? Entonces, 11 hermanos carnales, un hermano espiritual. Pero vamos a ver, sigamos viendo la historia más adelante, a ver qué pasa con los carnales y qué pasa con el espiritual. ¿Sí? Por eso animamos a través de esta serie a ser un cristiano espiritual, no carnal. Ahora, Jacob le tenía mucha confianza a José. Y no era solo porque era el hijo favorito, era el hijo espiritual. A lo largo de la historia se hace evidente que José era un joven muy especial, con don de liderazgo. Lamentablemente, en su juventud, José era inmaduro e imprudente, y no supo tratar con sabiduría la relación con sus hermanos, situación que se complicó con el favoritismo manifestado por Jacob, su padre. Como el hijo de confianza, Jacob enviaba a José a supervisar a sus hermanos. Cuando José llegó a donde supuestamente estaban sus hermanos, no los encontró. Por lo tanto, siguió hacia el norte buscándolos. Los hermanos lo vieron llegar de lejos. No se alegraron al verlo, sino todo lo contrario. En ese momento vieron la oportunidad para deshacerse de él. Los hermanos buscaban la forma perfecta de deshacerse de José, al estilo de Caín, pero uno de ellos salió en su defensa. Cuando José llegó, los hermanos ejecutaron su plan. ¿Sí? Lo metieron en una cisterna y después vieron una caravana de ismaelitas y lo vendieron como esclavo. Imagínense lo que hacen los hermanos cuando no se llevan bien. La Biblia dice que luego de tirar a José al pozo, los hermanos se sentaron a comer. Los hermanos siguieron el plan B sugerido por Rubén y tiraron vivo a José en el pozo seco. Pero mientras comían, a Judá se le ocurrió un plan C, que consistía en lo siguiente. Dice, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas. Lo vendieron a los ismaelitas como esclavos. La caravana de ismaelitas estaban viajando de Galaad, hoy es Jordania, en camino a Egipto. Dotán estaba situada a 200 metros más altos que el valle, por lo que desde allí se puede ver gran parte de ese valle. Desde allí los hermanos vieron la caravana de comerciantes ismaelitas. Entonces tenían suficiente tiempo de bajar al valle, ir por José y encontrarlos en el camino. Sin embargo, la historia nos presenta un elemento que los hermanos no habían contemplado. Mientras que ellos estaban en Dotán con sus rebaños y no sospechaban que otra caravana de madianitas pasaría cerca del pozo donde estaba José. Los madianitas se adelantaron a los hermanos de José y ellos sacaron al joven del pozo y lo vendieron a los ismaelitas que pasaban por allí en ese momento. Los madianitas eran un grupo diferente de ismaelitas. Los madianitas son comerciantes locales, mientras que los ismaelitas son comerciantes itinerantes. Rubén fue el primero en enterarse de lo que había pasado, ya que él se había adelantado a los demás con el fin de librar a José. Pero, para su sorpresa, ya no estaba en la cisterna.
el precio de la venta. La Biblia señala que el precio de venta de José fue de 20 piezas de plata. Este monto es significativo. En Levítico vemos lo que representa esta cantidad. Leamos Levítico capítulo 27, versículos del 1 al 5, para ver lo que dice. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación, las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 70, los estimarás en 50 siclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás entre 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, el varón lo estimaréis en 20 ciclos y la mujer en 10 ciclos. ¿Qué les parece? Ahora, cuando ven todo esto, ¿qué deciden hacer? Porque tienen que dar una explicación a su padre. Dice: luego de lo que sucedió a José, los hermanos quedaron preocupados por la reacción que tendría su padre ante la pérdida de José. Podrían haberle dicho la verdad, y al padre iría sin duda a rescatar y a redimir a su hijo. Pero los hermanos decidieron inventar una historia porque ya no querían ver más a José. Para defenderse ante el padre, maquinaron una explicación. ¿Sí? Mataron un cordero, su túnica la rociaron de sangre y le dijeron que una fiera lo ha destrozado. Jacob reaccionó y reconoció la túnica y creyó que su hijo estaba muerto. En ese momento cayó sobre él una tristeza profunda y Jacob ya no volvió a ser el mismo. Era su hijo amado, era el que vigilaba a los otros carnales, porque él era espiritual, ojo. Los hijos tenían la medicina que consolaría el alma de su padre, pero no se la dieron. Tan grande era su odio o al miedo por la reacción de su padre si se enteraba de lo que verdaderamente ocurrió. Ahora, pero en todo esto hay un plan de Dios. Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios siempre va planeando. Acuérdense que de Jacob es Israel. Con sus hijos forman todas las provincias, la nación. Y en ellos van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Dios tiene un plan. Aún sobre los planes malévolos de los hombres está la soberanía de Dios. El Señor permitió que los hermanos de José se salieran con la suya. Lo permitió. Porque detrás de toda esta tragedia, Dios estaba preparando un gran plan de salvación. Mientras los hermanos creían que les había cumplido su sueño de deshacerse de José, en realidad el sueño que comenzaba a tomar forma era el de José. Dios llevó a José a Egipto como esclavo para convertirlo luego en el líder que salvaría a esa nación y también a la familia completa de Jacob y a otras naciones vecinas. Pero para eso deberían pasar muchos años y José debía ser preparado y pulido para esa gran tarea, pasar por un tiempo de desierto. ¿Qué les parece esta historia? La envidia. Cuando existe la envidia entre hermanos, miren lo que puede suceder. Pueden asesinar, pueden vender, como sucedió en este caso, pueden manipular y mentir a sus padres. ¿Y quién es el envidioso? El cristiano carnal, el hermano carnal, la hermana carnal. El espiritual no hace esas cosas. El espiritual obedece a Dios, obedece todo lo que tenga que obedecer. Entonces, aquí hay una gran lección para nuestras vidas. La familia tiene que estar unida. Los hijos también tienen que ser amados por igual. Jacob amaba más a José que a los demás. No es posible. El padre tiene que amar a todos los hijos que tenga por igual, bendecirlos por igual. Todos debieron tener una túnica de colores, de diversos colores. Todos son especiales los hijos. No debe haber favoritismo, sino, si hay favoritismo, mañana se paga el precio. Esto lo hemos visto también con Isaac, lo hemos visto ahora con Jacob y lo seguiremos viendo en el amor de padre que ciega. El amor de padre ciega, pero el amor de Dios no.
porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Ahora, termina esta parte que los madianitas viajan a Egipto y allá lo venden, en Egipto lo venden y llega a la casa de Potifar y llega a ser un esclavo. Pero vamos a ver, hasta allí nomás, vamos a ver qué sucede con esta historia. Ahora usted dirá, qué historia de tanto aprendizaje, ¿no? Qué historia tan maravillosa en nuestras vidas. Yo quiero ser como José, quiero ser espiritual, dice usted, ¿no es cierto? Porque no quiero ser un carnal envidioso como los otros hermanos. El primer paso que tiene que hacer usted es reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Sí, reconocerlo, que Él murió, derramó su sangre, que Él se levantó al tercer día de la tumba, que vendrá por segunda vez a llevarlo a su reino celestial. Y lo hemos compuesto en una oración que le llamamos la oración de fe, que anhelamos que usted la haga para que se convierta en un verdadero hijo de Dios, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión, es el mejor paso que usted ha dado en toda su vida. Ahora venga esta palabra, aprenda de estas historias. Mire cuánta enseñanza maravillosa hay en estas historias para nuestras vidas. Busque aplicarla, busque ser un cristiano espiritual, ¿sí? Un hombre espiritual, una mujer espiritual que obedece la palabra de Dios. Y después predique con el ejemplo, predique con la palabra de Dios a otros que necesitan también saber. Hoy el mundo está lleno de egoísmo y se necesita de un buen testimonio como el suyo. Cántele alabanzas al Señor porque Él se la merece. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y converse con Él a través de la oración que Él le va a escuchar. Y yo le aseguro que usted tendrá la respuesta del Señor. Y también lo invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia. Acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Qué cosa más maravillosa que tu palabra, mi Dios. Tu palabra fiel, siempre está allí enseñándonos, mi Dios. Enseñándonos para prepararnos, para pulirnos, para darnos ejemplo de cómo debemos hacer las cosas, Padre. Entonces, pedimos que esta palabra coseche. Pedimos que esta palabra caiga en tierra que dé fruto al 100%. Pedimos que esta palabra no vuelva vacía, que esta palabra cumpla su propósito para el cual tú la enviaste, Señor. Sí, Padre Santo, te damos gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia y por lo que sabemos que vas a hacer a través de esta palabra. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica y reenviando esta palabra a otros que también necesitan conocer estas maravillosas verdades del Señor. Y nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.